Voy a hablar de conceptos junto con, bueno, la definición, también la etimología de algunos de ellos. También voy a hablar de figuras dentro del ámbito político-militar como Estados Unidos y los mambises, que los voy a definir, que fueron unos líderes que se rebelaron contra la metrópoli española, sobre todo en República Dominicana, en Cuba, en Filipinas, con el objetivo de que ambos estados consiguiesen la independencia de España. Finalmente se convirtieron en estados títeres que hoy en día sigue el 51, Puerto Rico de Estados Unidos. Cuba lo fue en su momento, aunque de forma independiente, y bueno, luego cayó en el comunismo, en las garras de los Castro, de Fidel, Raúl Castro, y hoy en día está Díaz-Canel, que es el principal líder de Cuba. Y también voy a hablar de ejemplos en el ámbito de la cultura, como en España, en Francia o en Palestina, aunque se puede considerar dentro del ámbito occidental, aunque Palestina en realidad no existe, igual que el Sáhara occidental, y eso por intereses políticos y económicos de las principales potencias. Palestina, además, que está sufriendo bombardeos por parte de las principales potencias, Israel, Irak y sobre todo de Israel, y luego tienen las presiones de los grupos terroristas de Hamas, y entonces gente inocente que está matando por parte de que sabemos que Hamas ha sido elegido, entre comillas, porque son, hace 20 años fueron elegidos en unas elecciones que son bastante complejas de explicar y yo creo que para muchos historiadores y dentro del mundo de la cultura, ya sea filósofos y artistas, pues también es complejo, ¿verdad? Que se pueda apoyar o no, porque lo que están haciendo es una vergüenza en la Franja de Gaza, porque ni Palestina existe, muchos palestinos, niños, mujeres, niñas, todo el conjunto, pues están llevando a cabo una serie de estructuras en la cual pues la ciudadanía está muriendo de forma inocente. Y claro, por un lado, por Israel, por Hamas, por los atentados que hubo en octubre de 2023 y también los bombardeos de Israel de forma continua, sobre todo por el apoyo de Estados Unidos, aunque bueno, según lo que dicen, Donald Trump ya no quería apoyar más al primer ministro israelí, que es Bibi, aunque bueno, no sé su nombre real. Eh, Y bueno, pues a partir de ahí, también algunas potencias europeas occidentales también tienen apoyo en torno a Israel. España no sabe ni dónde está, si está en un lado o en otro. Europa en sí está en el limbo. Es una alianza hoy en día de la Unión Europea volátil. A un lado va al lado de Donald Trump, luego no y no se sabe ni lo que va a suceder. Entonces, cuando termine a lo mejor este mandato de Donald Trump, que siempre ha pasado hace 10 años, en 2016, algo parecido, Donald Trump siempre ha ido en contra de muchos postulados en torno a la cultura y luego también ha habido una serie de postulados que iban en contra de la Unión Europea o del conjunto de Europa con el objetivo de desestabilizar también y Europa ahora mismo está pues en un momento pues no muy peligroso. Primeramente porque están los líderes muy adormilados, hay un problema, Europa ya lo está pasando mal, ya no es la principal o el principal continente de exportaciones. Las elecciones que pueda haber el año que viene en Europa, en España y todo pueden cambiar, en Estados Unidos también, en Canadá, en Nueva Zelanda bueno, en Australia y en Nueva Zelanda. Y luego también está, por un lado, en la parte oriental europea o del continente, la invasión rusa sobre Ucrania con el objetivo de que no se incorpore en la Unión Europea, o bueno, en la Unión Europea no hay problema para Rusia, ni que para el Kremlin, ni para el propio Putin, sino lo que no quieren es que se incorpore a la OTAN. Entonces, y para mí mi opinión es que cualquier Estado soberano tiene que elegir su identidad y no puede estar a expensas de lo que decidan las demás potencias super potentes hoy en día, como es Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, pues hay un conflicto que se van a cumplir el año que viene, en febrero de 2027, de 5 años del conflicto que continúa. Es decir, una barbaridad y están muriendo gente. Y luego también el problema es el gigante asiático que ha crecido mucho desde la época de Mao. Ya dijo Napoleón hace 200 años que cuidado cuando se despierte el dragón asiático, refiriéndose a China, porque China en el siglo XIX estaba todavía estaba adormilado, entre comillas, o metafóricamente. El problema es, lo explico así, es como que China no era un peligro en aquel momento del siglo XIX porque se llevaron a cabo las guerras del opio, sí, por parte de las principales potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, estuvieron por allí y desestabilizaron mucho a las élites y al imperio de la monarquía china del momento. Así que con ello comienzo hablando en esta diapositiva o en este vídeo.
Los relojes biológicos investigan los mecanismos internos que serían endógenos que permiten a los organismos anticiparse y adaptarse a los cambios ambientales periódicos. Es cómo va desarrollándose, que hay ese un tipo de problema dentro del cuerpo y cómo se va desarrollando pues, nuestras propias bacterias dentro de nuestro organismo. Los ritmos circadianos son ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que regulan niveles vitales como puede ser el sueño, la temperatura y la secreción de hormonas. Dormir. Si sudamos, si no, dependiendo si tenemos fiebre o no, la secreción de hormonas, ya sea a través del sudor o a través de, de la expulsión, de la orina, excrementos, que sí que puede hacer gracia a los términos que estoy nombrando, pero es así, eso es la secreción de hormonas. Y la hace todo el mundo, así que hay que dejarlo claro. El jet lag o desfase horario es un desajuste temporal del reloj biológico que ocurre cuando se viaja de forma rápida en avión a través de usos horarios que son diferentes a los que, por ejemplo, hay en Europa, que es lo que normalmente realizan muchas personas, por viajes o por negocios. El romanticismo es una orientación romántica donde una persona siente poco o ninguna atracción romántica hacia otra. No significa que no se pueda amar o sentir afecto, sino que no experimentan el amor romántico tradicional ni buscan una pareja de tipo romántico. Alguien que sea romántico es una persona que no tiene ninguna atracción o muy poca hacia otro tipo de personas, ya sea de su mismo sexo o de su diferente sexo. Eso significa que mm, es verdad, o no significa que pueden amar o sentir afecto por las otras personas, pero que no tienen mucho interés en tener una pareja de tipo romántico ni buscar un amor romántico tradicional, como se decía. Eso es verdad que luego las políticas que hay en España también es lo que incide, que prefieren que hagamos, vivamos solos, enrollarnos, tener rollos de forma esporádica, no tener pues descendencia, preferir mejor ni perros, todas esas cosas, porque debe ser que así, o bueno, animales o mascotas porque según es más fácil. Pero bueno, oye, también luego hay gente que tiene parejas y pasan de su pareja cuando la tienen, luego rompen, luego la echan de menos y bueno, pues así nos comportamos. Y eso quiere decir que eso es tener muy poca personalidad en cada persona. No quiero decir en gente que le pueden hacer putadas, y lo digo así, es decir, malos rollos de parejas, porque la gente somos así también y el ser humano es muy complicado y es una persona incompleta a veces, porque si no tiene a la persona indicada, somos de una manera y tenemos que estar con eso porque te lo dicen por tradición. Está bien, pero en realidad tú lo que tienes que hacer es recorrer tu vida, tanto laboral como amorosa o romántica, en tus formas de pensar. Eso no quiere decir que puedes estar con una u otra persona dependiendo. Y, eso y también hay que recordar que el 99% de la población le da igual todo en torno al ámbito de bueno, pues si ya te da igual las ciencias sociales o las ciencias, porque los chavales, las generaciones posteriores no están muy centradas en ello, bueno, ya imagínate hablarle ya del futuro de tener que casarse o no, salvo que te digan tus padres que te tienes que casar o porque tengas unas razones evidentes, pero bueno, así es la forma de pensar de los humanos, tan compleja, tan complicada, no se sabe muy bien cómo actuar, porque a la mínima se pueden sentir cualquier persona ofendida, no se puede hablar de nada de sexo, ni de amor, ni de ciertas cosas sensibles en torno a lo que hablaban los psicólogos y los filósofos en su momento. Freud, claro, nos da miedo hablar del amor, del dinero, de todo, pero sobre todo no del dinero en realidad por decir, porque el dinero es lo de menos, sino que en realidad lo que te da miedo es de hablar de relaciones sexuales, de amar, de sentimientos, de cómo cooperar con la otra persona. Como somos de una manera tan extraña, es imposible en la sociedad actual de los últimos 10, 15, 20 años, y esto lo digo así, que es una sociedad pues que está con muchos problemas. España es una sociedad muy compleja, mucho más que la europea. Europa a lo mejor tiene otro estilo de vida, ¿verdad? Que también está con situaciones muy complicadas en la actualidad, porque Alemania, Francia, Gran Bretaña, que son las principales potencias, lo están pasando muy mal y esa herencia se transmite a los países también europeos, como los países del sur, y en mayor medida, sobre todo en España. Así que eso sí, el ser romántico es una persona que, bueno, pues puede sentir afecto, amor, pero que te da igual y no quieres tener compromisos de nada. El gris romanticismo o gris romántico siente atracción romántica muy pocas veces o de manera gris, pues algo parecido. Siente muy pocas veces una forma romántica, pero de una manera como gris, como casi muy nula, sería eso. De mi romántico solo siente atracción romántica tras crear un vínculo emocional muy fuerte. Una persona que es de mi romántica es cuando ya está toda enamorada a las bueno, está enamorado hasta las trancas, hay que decirlo así,
Y ya ahí es cuando siente ya vínculo familiar, tradicional. O sea, también es un poco extraño, pero bueno. Y el cupi romántico no siente atracción romántica, pero sí tener una relación de este tipo. Sí, eso es lo del cupido, lo de la flecha y todo que se habla en San Valentín. Pero vamos, al final son orientaciones sexuales que es tener relaciones muy simples y muy poco románticas y sobre todo de afecto en la pareja para, sobre todo, pues, hablar de temas pues, más profundos con la pareja. Yo voy a decir que somos el ser humano, la especie mayor de una mayor complejidad. Somos un peligro en sí, porque claro, cuando hablas de problemas con la gente o en sí, no con la gente, sino cuando alguien tiene pareja, y lo digo así, y evita hablar de esos problemas con alguien que está. Se sabe muy bien porque no queremos ni dañar o creemos que a lo mejor si tenemos muchos problemas ya la otra persona no te va a escuchar y claro, el 99% de la población española somos así. Luego hay un 1% que merece la pena y que te puede ayudar a entender tus complicaciones en pareja y claro, lo que no se puede hacer y claro, entender de que una pareja es reciprocidad. Tú no puedes huir si alguien te cuenta tus problemas. Tú los tienes que plantear. Pero bueno, oye, hoy en día es el ámbito de huir en el amor, ya está. Lo resumo así, en torno a estos términos. La sexualidad es una orientación sexual caracterizada por la ausencia o baja frecuencia de atracción sexual hacia otras personas. No es como el romanticismo. El romanticismo es que no tiene, que puedes sentir amor y afecto por esa persona, pero que no quieres comprometerte en el romanticismo. La sexualidad es algo que puedes tener muy poca frecuencia de atracción sexual hacia otras personas o nula. Eso sería la sexualidad. El celibato es el estado de una persona que decide libremente no casarse ni mantener relaciones sexuales por motivos religiosos, filosóficos o personales. Ese es el celibato. Una persona dice, pues yo no me quiero casar, ni quiero hacer nada, ni quiero tener relaciones sexuales por algún motivo en el pensamiento filosófico, en el ámbito religioso sobre todo, o por algo personal. El etalonaje es la fase de postproducción audiovisual en la que se manipulan el color, la luz, el contraste y la saturación de una obra con fines estéticos y narrativos, unificando el aspecto visual de todos. El etalonaje se utiliza en el ámbito del cine, de la serie, con el objetivo de cambiar y modificar los colores, el contraste, la luz, la saturación de esa obra que se tenga que realizar en torno en la televisión, por ejemplo. El término sumut significa firmeza o perseverancia constante y representa un valor cultural, una actitud de resistencia y una estrategia del pueblo palestino frente a la ocupación y el bloqueo de la Franja de Gaza. Eso es el sumut, una manera de significar firmeza y perseverancia constante, con el objetivo de mantener tu cultura frente a las invasiones externas. La cronobiología es la rama de la ciencia que estudia los ritmos biológicos y la organización temporal de los seres vivos en relación con el paso del tiempo. La etimología es un término de origen latino o científico que a su vez se divide entre raíces grecolatinas, porque el propio término proviene del griego. El término crono proviene del griego antiguo y significa tiempo. Bio es del griego vida. Y logía, que es el sufijo de logos, que logía significa estudio, tratado o ciencia. Igual que ismos son corrientes o pensamientos, logía en su mayoría es un tratado, un estudio, una ciencia. Literalmente el término se podría, o bueno, se traduce como el estudio científico de la vida en función del tiempo. Ese ritmo que hay en el conjunto de la vida que va a lo largo de nuestras funciones vitales, por ejemplo. George Smith Patton Jr. fue general del ejército de Estados Unidos, es decir, fue general estadounidense que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. En sus 36 años fue de los primeros en abogar por los carros blindados, donde mandó importantes unidades de ellos en el norte de África, en la invasión de Sicilia y en el escenario europeo. Por cierto, George, el general Patton, dijo de Alemania que no era su principal enemigo, que el principal enemigo era Stalin, la Unión Soviética y el comunismo. Pero claro, el problema es que en su momento Estados Unidos tenía alianzas con Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y el propio presidente Roosevelt no podía romperlas. Y también la dama, Eleanor Roosevelt, estaba más en sintonía o cercanía con Stalin. Pero luego pasó lo que sucedió posteriormente de que Truman pues, dejó y rompió la baraja y Europa se dividió en dos, como el mundo. Había capitalismo y democracia o apoyos a regímenes dictatoriales, como por ejemplo fue España, Portugal, Grecia, en su momento durante la Guerra Fría, y luego pues hubo
también por parte de la Unión Soviética y del comunismo todo el bloque de Europa Oriental, pero que también se extrapoló a África, Corea del Norte, que era aliado de la Unión Soviética, Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, Vietnam, que se estuvo dividido también, y luego, verdad, que se unificó en 1976, tras el final de la guerra y la retirada de las tropas estadounidenses y francesas en Vietnam, que por cierto, más que Francia, porque Francia estuvo en la guerra Indochina del siglo XIX. Al principio, es verdad que se enviaron tropas allí, muchas por parte de Europa Occidental y de aliados de Estados Unidos, pero finalmente hace 50 años Vietnam se convirtió en un régimen comunista por la expansión del norte, que era aliado de la Unión Soviética, y el sur, que era aliado de Estados Unidos y de Kennedy en su momento, hasta que cayeron en la retirada de las tropas. Después, en muchos lugares, en Nicaragua, en América, también en América del Sur, Cuba, Chile, Chile, que cayó luego en manos por el golpe de Estado de Pinochet y la muerte de Salvador Allende, el tío eh, de la escritora que es Allende, que ahora no me sale su nombre, pero bueno, la escritora Allende, Isabel Allende, ahora me sale, y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues muchos escenarios que hubo, pues tanto en todo a nivel mundial con la Guerra Fría, aliados de Estados Unidos, aliados de la Unión Soviética. Y el hijo de George Smith Patton Jr., que fue George Smith Patton cuarto, fue oficial del ejército de Estados Unidos e hijo del legendario general de la Segunda Guerra Mundial, George Smith Patton Jr. Y su hijo participó en la Guerra de Corea, por ejemplo, entre otros conflictos que hubo durante la Guerra Fría entre las superpotencias. Gaston Leroux fue escritor y periodista francés y fue famoso por bueno, famoso por sus novelas de terror y policíacas, tales como fueron unas tres que fueron las más destacadas: El fantasma de la ópera de 1909, El misterio del cuarto amarillo de 1907 y su continuación, que fue El perfume de la dama de negro de 1908. Es decir, fue una figura que escribió novelas de policíacas, de terror y que, bueno, pues, fue muy importante en la cultura francesa y europea. No fue tan conocido en España, este intelectual. Eusebio Poncela fue actor, pintor, productor y guionista español, forjado en el teatro durante el tardofranquismo. Su trabajo en series de éxito y su vinculación al cine le convirtieron en uno de los actores más representativos de la transición democrática, incluso admirado por muchos de los sucesores que hoy en día siguen, pues eso, que tienen entre la edad entre 55 y más o menos 35 años, y también de los primeros años de la democracia. Una de las películas que destacó fue Martín H. de 1997, que por cierto es una película que no es tan conocida en España, verdad que se va a cumplir de aquí, bueno, el año que viene se cumplen 30 años de su estreno y bueno, pues muy importante, que dejó además huella en la cultura y bueno, pues Eusebio Poncela participó, como participó en otras tantas, que por cierto en esta película participó también un actor que era hispano-argentino, era español-argentino, que es Juan Diego Boto, que por cierto ha hecho una película hace poco, Altas Capacidades, y otras tantas que ha participado también, por ejemplo, en La habitación de al lado. El que estoy nombrando yo es Juan Diego Boto, que fue, bueno, es un actor junto con, bueno, Valeria Alterio, Ernesto Alterio, que son españoles y argentinos, que están residiendo ya aquí en Madrid y en España durante mucho tiempo. Y que, bueno, muchos de ellos comenzaron en la década de los 90 en España, por ejemplo. Los líderes mambises, que fueron Antonio Mancio, que fue militar y político cubano, mayor general y lugarteniente general del Ejército Libertador, apodado el Titán de Bronce y uno de los líderes mambises. Carlos Manuel de Céspedes fue revolucionario cubano, él fue abogado, pero luego se convirtió en revolucionario cubano, inició la guerra por la independencia de Cuba en 1868 durante el periodo del sexenio democrático de España, cuando Prim, Serrano, Topete expulsaron a los Borbones y a Isabel II e intentaron traer a la dinastía Saboya en la figura de Amadeo de Saboya. Que finalmente a Amadeo de Saboya le hicieron la cama total. A Flor de Lis, la gente no estaba contenta con él y tuvo al final el propio monarca italiano que marcharse de España porque dijo que era ingobernable nuestro país. Pero bueno, a Carlos Manuel de Céspedes se le conoció como el padre de la patria de Cuba. Máximo Gómez fue militar dominicano, general en jefe del Ejército Libertador, destacó por sus tácticas de guerra y la primera carga al machete. Hubo figuras de República Dominicana, de Cuba y también
de Cuba, República Dominicana y de Filipinas, que lucharon contra la metrópoli española. Ignacio Agramonte fue militar cubano, aunque fue mayor general Magoyano, destacó por organizar una fuerza de caballería muy veloz y valiente, y José Martí, que es una de las figuras más conocidas, que fue poeta, escritor, político cubano, fue el organizador de la guerra de 1895 y se lo consideró el apóstol de la independencia de su país, de Cuba. Calixto García fue experto militar cubano, veterano de varias guerras independentistas, lideró importantes asociaciones en el oriente del país. Y los mambises, que fueron los miembros de los ejércitos independentistas del siglo XIX que lucharon contra el dominio español o el dominio colonial de España y estuvieron formados pues, dentro de Cuba, República Dominicana y Filipinas. Sliman Mansur fue pintor y escritor palestino, considerado como una de las figuras más importantes del arte palestino. Se le ha calificado como un artista de la infantada, cuyo trabajo ha entregado expresiones visuales del concepto cultural palestino del sur. Y con ello finalizo comentarios historiales. Os gusta este vídeo con ejemplos intelectuales, definiciones. Darle a like, suscribiros, comentar, comentarios historiador. Repito, nuevo historiador. Y nos vemos ya en el próximo vídeo.